Buenas noches, profesora. A continuación paso a exponer el trabajo que nos dejó en la plataforma que dice si el petróleo ha bajado, ¿por qué la gasolina no? Este trabajo es presentado por Raúl Alexander García, Cindy Alejandra Gómez y Harold Muñoz. A continuación vamos a exponer las respuestas de cada uno de nosotros. Iniciamos con la de Raúl Alexander García, quien dice, la situación del petróleo y del combustible siempre ha sido un tema escabroso y oscuro. La gran pregunta de cómo es que un país productor no pueda mantener un precio competitivo para sus ciudadanos es hasta hoy difícil de creer. La era de la información y la tecnología en que vivimos nos permite saber que algunos países, a pesar de que cuentan con costos de importación del combustible, puedan manejar un precio variable en sus precios de consumidor final. Esto de acuerdo a la fluctuación del costo del barril del petróleo en los mercados internacionales. Difícilmente se logrará hacer un cambio radical a corto plazo en la economía colombiana con respecto al tema del costo del combustible. Mientras tanto, también deberíamos consultarnos qué destino tiene ese excedente recaudo en el cobro del combustible, quién se beneficia, qué sectores. Podemos darnos cuenta que economías de países que no son tan competitivos como Colombia manejan sus precios de forma diferente, incluso cargando el valor del galón al consumidor con impuestos como el de guerra y el mantenimiento de carreteras y el costo de importación del combustible. El valor del consumidor es menor, como el caso de El Salvador, de Centroamérica, aunque nuestros gobernantes traten de hacer fórmulas y fórmulas para tratar de justificar dichos precios, no es comprensible para la gran mayoría de los ciudadanos. Como nos muestra esta editorial, si las personas pudieran ahorrar esa cantidad excesiva que se gasta en combustible, se beneficiarían con mejor educación, alimentación y salud, y no pasar de forma limitada para lograr cubrir sus costos de transporte. Es por esto que se debe trabajar en una propuesta que pueda analizar a fondo el porqué del costo excesivo del combustible en Colombia. ¿Que por qué es importante estudiar economía? Creo que este editorial nos abre el campo para desempeñarnos lo importante que es tener elementos para poder analizar la información que recibimos, ser críticos, conocer sobre el Producto Interno Bruto, índice de precios al consumidor, que es una economía decreciente. Son todos aspectos que al conocer de la materia podemos saber el rumbo del país que vivimos como esta situación actual. Conocer de dicha materia nos da la visibilidad del presente, futuro y la planificación que debemos tener para sobrellevar alguna necesidad. No solo los gobernantes, los banqueros necesitan conocer, sino cada persona para poder llevar en forma adecuada sus hogares y empresas. La economía es una ciencia que se ha convertido vital para poder analizar la situación de un país. En esta diapositiva nuestro compañero Raúl García nos deja una dirección electrónica donde nos explica cómo está desglosado el valor del combustible, valor del galón del combustible. Es importante pues que lo veamos para que entendamos algo más del tema. Bueno, a continuación seguimos con la opinión de nuestra compañera Cindy Alejandra Gómez, quien dice, es claro que Colombia ocupa los primeros puestos en América Latina entre los países donde la gasolina es más cara, superado por Chile y Uruguay. Es decir, que mientras en Colombia el promedio del galón de gasolina está en 8.200, en Estados Unidos está en 5.500, en Ecuador 3.600, siendo 3.000 pesos más barato que en Colombia. Cabe notar que el petróleo hace varios meses ha tenido una caída en sus precios y entonces ¿por qué la gasolina en Colombia no baja? Encontrándonos con, encontrándonos con cantidad de debates y respuestas, se puede decir que que la conclusión final es tan compleja que no se tiene. Lo que sí se puede tener claro es que para todos nosotros los colombianos los precios siguen altamente elevados y la cantidad de impuestos no han servido para mejorar la calidad de vida de cada persona, viendo la realidad de los precios no tan amigables en los peajes cuando se sigue conduciendo en carreteras y vías de pésimo estado en la que día a día se generan accidentes en alto grado. En esta diapositiva nuestra compañera Cindy nos muestra
una comparación de precios del combustible donde observamos su variación. En esta diapositiva, nuestra compañera Cindy nos explica por qué es importante estudiar economía. Considero importante el estudio de la economía debido a que actualmente vemos cómo la actividad económica experimenta día a día cambios que son dados a la mayor globalización. Estos cambios presentados están dados a la evolución de la sociedad a nivel económico, social y cultural. Por ende, se hace necesario una revisión a esta necesidad del contexto en el que vivimos, con el fin de prever las consecuencias que se puedan presentar, que arroja modificaciones negativas a la economía del país, en donde uno de los mayores problemas es la incultura de las personas, lo cual genera una acepción por los cambios económicos que se presentan sin realizar un análisis de las posibles causas de aquellas decisiones tomadas por el Estado, como lo es el aumento del combustible. En Colombia, siendo un país rico en riquezas naturales, en su diversidad de ecosistemas, entre muchas cosas más, ¿cómo es posible que nos encontremos con precios elevados y sumidos en tanta pobreza, cuando debería tener precios bajos en sinfín de cosas y lograr ser un pueblo con disciplina, buscando las cosas más con méritos propios, con la creatividad y recursividad que caracteriza a todos los colombianos para el rechazo humano de la pobreza? Quizás así lograríamos ser potencia mundial. Es por estas y muchas cosas más que debemos estudiar la economía, ya que es esta la que nos permite poder identificar las dificultades y prever consecuencias del desarrollo en la dirección actual de nuestro hermoso país. Adicional, nos permite reconocer todas las limitaciones posibles y posibilidades que se pueden presentar en la política económica y comprender en qué mundo que vivimos, entre muchas cosas más. Bueno, a continuación hago mi presentación. Esta es mi opinión sobre el tema. La verdad es poco lo que sé del tema, es verdad. Pero leyendo el artículo, que además es un dato bastante interesante, considero ilógico lo que hace el gobierno con nosotros los colombianos. Siendo Colombia el país más rico en flora, fauna y minerales, lastimosamente nos encontramos con el aprovechamiento por el gobierno de estos recursos para su propio bienestar. No estoy de acuerdo con el manejo del gobierno del país, ya que día a día se evidencian más injusticias con el pueblo, y lo más engorroso es que al momento de elegir nuestro representante para el gobierno no entendemos que más que promesas para el pueblo es realizar un estudio de qué plan de gobierno tiene este representante y si realmente puede ser ejecutable o si tan solo son promesas que finalmente terminan siendo ilusiones para el pueblo. Sin embargo, las personas continúan dándoles el poder a estos por promesas absurdas que permitan siendo comprados, votos comprados. Ya retomando el artículo, considero lo siguiente. En mi concepto, los altos mandos que están en el gobierno son empresarios, los cuales hacen las leyes para su propio beneficio, arrojando finalmente como resultado la aprobación por estos mismos para que sus capitales no se vean desmejorados, sin generarles cargos de conciencia si afectan o no al pueblo. ¿A quién se le ocurriría bajar el costo del producto de su misma empresa cuando se sabe que sus propios ingresos disminuyen? Cuando es claro que el dueño de Ecopetrol es el gobierno, según el artículo, con el 80%. ¿Por qué es importante estudiar la economía considerando dicha noticia? La economía es importante en todo lugar, ya que ésta se encuentra presente en nuestra vida cotidiana, en las relaciones profesionales, en el desempeño de cualquier trabajo, en las noticias diarias. Es importante conocer las reglas básicas que explican los fenómenos económicos y los medios de comunicación para explicar esas realidades. Saber economía es
antes que nada adquirir una cultura que hoy puede considerarse siendo la base fundamental para el desarrollo de un país, es la base de la sociedad, pues nos enseña la manera de administrar nuestros ingresos y egresos. De igual forma nos ayuda a darle un manejo a nuestro salario. Es claro que la economía de nuestro país es manejada por el gobierno, por ende, los precios que ellos asignen a los artículos o canasta familiar, lo aceptemos o no lo aceptemos, son los que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, cuando el combustible va en alza, los alimentos por ende les ocurre lo mismo. La pregunta es, ¿quién maneja la economía de nuestro país? Pues es el mismo gobierno. Esta es mi opinión. El mismo gobierno es el que domina todo lo relacionado en el país, con la economía, con los combustibles, con la canasta familiar. Ellos son empresarios. Por ende, ellos no van a perjudicarse en ellos mismos. De hecho, crean las leyes, las aprueban ellos mismos, porque eso es un bienestar económico para ellos. Entonces, ellos son los que manejan todo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con los precios. Se ven muchos ejemplos en Colombia donde el dinero se despilfarra, lo que decía la compañera ahora. Nos vemos, nos transportamos en carreteras, nos encontramos con carreteras en muy malas condiciones que hacen el dinero. Todo lo cogen para ellos. Y así sucesivamente muchas cosas donde ellos mismos se cubren sus espaldas mintiéndole al pueblo colombiano. Entonces, el petróleo y el combustible día a día va en alza. Ellos lo saben, por ende lo saben. Ellos no van a hacer nada para que esto venga hacia abajo, porque se van a ver afectados sus ingresos económicos. Entonces, es la opinión pues que tenemos sobre esta cuestión de la economía y de la gasolina en Colombia. No es justo todo lo que nos está pasando. No es justo ver cómo un gobierno, una persona o unas personas acaban con un país por el dinero. Vemos el caso de Venezuela. Solo quieren poder y dominar a la gente. ¿Por qué? Por el dinero. Ellos, los gobernantes, tienen el poder en las manos. Por eso ellos abusan. Sin embargo, la gente, el pueblo colombiano, sigue eligiendo personas que nos va a dañar o nos está dañando nuestra vida, nuestra economía, nuestra existencia, porque ellos son los que encarecen los productos, porque ellos son los que encarecen la canasta familiar, porque ellos son los que hacen contratos inauditos. Por ejemplo, el de Bogotá, el de la carrera 26 con los famosos nules a la carrera 26. No se ha podido condenar a esa gente. Todos los colombianos sabemos que la plata se la robaron. Entonces, mire, eso es un ejemplo claro de la economía. Plata sí hay, pero ellos buscan y siguen buscando de dónde echar mano para que no se vean afectados sus bolsillos, sus empresas, eh, no sean afectados económicamente. Entonces, mire que Colombia tiene mucho dinero, Colombia le ingresa dinero todos los días y es un país, yo diría que el más rico del mundo en flora, fauna y minerales, quien estos recursos los están aprovechando los extranjeros, porque el gobierno lo único que le interesa es recoger dinero para ellos y quitarle al pueblo y no les están generando empleo. Antes, al contrario, la tasa de empleo va hacia abajo, el desempleo va hacia abajo. No están dando oportunidades a la gente de estudio ni de empleo. Entonces, todo esto nos conlleva a que ellos creen las propias leyes donde van a tener sus propios beneficios para sus propios bolsillos y para cada uno de ellos. Por eso es que estos puestos públicos son tan anhelados, son tan perseguidos, son tan luchados, tan peleados por todo el dinero que se maneja y por toda la corrupción que existe hoy en día. Vemos el caso, vuelvo y le digo, de las carreteras, peajes, la gente con mala remuneración, contratos mal definidos y no hacen nada. De todas maneras, pues esa es la opinión que tengo. Muchas gracias, cualquier inquietud, pues con mucho gusto.